que ya están adelante, quienes van a formar y van a darle cuerpo a la mesa, estudios de hombres, masculinidades que hemos hecho. El doctor José Olavarría, que por parte de la Fundación Crea Equidad y la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Vamos a pedir y vamos a jugar un enroque, le vamos a pedir a nuestros tres compañeros que permitan que la moderadora esté al centro por una cosa estratégica y pueda alcanzarlos y alcanzarles. Está haciendo ingreso Paulina Vidal. Paulina va a ser nuestra moderadora. Paulina es licenciada en Sociología de la Universidad de Ginebra, diplomada en Estudios Avanzados de la Universidad de Valencia y actualmente es la directora de la Escuela de Sociología de la Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Ella está a cargo de moderar la primera mesa en la que participa don José Olavarría, Hernando Muñoz de la Universidad de Antioquia, Colombia, y José Carlos Cervantes de la Universidad de Guadalajara. Les vamos a pedir a las personas que están ingresando que tomen rápido asiento y le dejamos toda la palabra y el micrófono a Paulina Vidal. Muchas gracias. Bueno, buenos días. Es un gran gusto estar acá con esta mesa, con estos panelistas, con estos investigadores. En primer lugar, tiene la palabra José Carlos Cervantes. El tema es dificultades metodológicas en los estudios sobre las masculinidades de niños y adolescentes. Y, ¿sí? Vamos a cambiar el orden. Aquí todo es como la vida misma. La incertidumbre, la improvisación, todo es así, pero bien. Entonces, la masculinidad. Primero va a partir José Olavarría. Va a partir José Olavarría con la ponencia que se llama Avances y Preguntas sobre los estudios de hombre y masculinidades a 20 años de la conferencia de 1998. José Olavarría tiene un gran currículum. Vamos a hablar algunas cosas nomás, las fundamentales. Es sociólogo, licenciado en Sociología, doctor en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires. Se ha desempeñado como profesor universitario, investigador científico, metodólogo en Ciencias Sociales y consultor de organismos públicos y privados nacionales, de terceros países e internacionales. Sus líneas de trabajo son sobre estudios de género, masculinidades, globalización, familias, paternidades y maternidades, adolescencia y vida cotidiana, sexualidad, salud sexual y reproductiva, violencia, VIH, delitos y gestión de la administración de justicia, políticas públicas. Ha escrito muchos libros y ha editado muchos libros, así como capítulos de libros y artículos en revistas sobre temas mencionados. Dejo la palabra entonces a José Olavarría. Buenos días. Primero que nada quiero agradecer a los organizadores por la amabilidad de haberme invitado, digamos. Esto es, como ustedes ya se han dado cuenta, un cambio generacional, ¿ya? Y realmente con Teresa, que está acá, hemos apoyado, pero no nos hemos metido ni siquiera en quiénes son los participantes y las personas invitadas. Creo que primero eso, y antes que a uno lo maten, es mejor retirarse. Ustedes conocen la historia del padre, ¿no es cierto? Creo que la experiencia, la conferencia de Raiwen hace una muy buena introducción de lo que yo he estado y pretendo plantear. Los orígenes ya ella los planteó a nivel, digamos, globales, pero en el caso de cuando surgen estas investigaciones, estoy refiriéndome particularmente a dos libros. Masculinidades, Poder y Crisis, del año 97, y Masculinidades y Equidad de Género, que mostró antes Gabriel, del año 98. Lo que hice fue revisar
minuciosamente los artículos que allá había y hacer una síntesis y una interpretación, por supuesto, muy personal. Y eso es lo que voy a hacer. Estábamos en un momento donde había sido, bueno, estaba la CEDAW, que ya lleva algún tiempo, pero recientemente estaba en la Conferencia Internacional del Cairo de Población y Desarrollo, donde se empezó a hablar de educación sexual, de participación de los hombres, colaboración, etcétera, incorporación, como se llama, de los hombres, de la Convención de Belén do Pará sobre violencia doméstica y de la Conferencia de la Mujer de Beijing, donde se comienza a hablar formalmente de género. Ese es un poco en el contexto. Aquí comienza a ser parte de una agenda internacional que afecta directamente a la región y hay fondos de investigación. Aquí la Fundación FOR con otras filantropías colabora y esos son los que permiten las primeras investigaciones y prácticamente estas 3 investigaciones que son la base, al menos de lo que ha sido la experiencia nuestra de Mara, Norma y Tere como directora de estos proyectos y en el cual yo de alguna manera participé. En el libro 97, en la introducción se hacen 3 preguntas. Hacer ese libro fue complicado porque fue buscar libros sobre hombre, investigaciones sobre hombre, y realmente el hombre era la universal. ¿Ya? No había hombres, varones, y lo que encontramos, y ese libro es muy importante porque ahí muestra que ya hay una producción anterior importante que apunta a las mismas líneas que van a apuntar después estas nuevas investigaciones, y de ese libro surgen 3 preguntas. ¿Qué pasa con los hombres? Que era un poco la pregunta. ¿Es posible el cambio? ¿Y se mantendrá la subordinación de las mujeres? Eso fue 20 años atrás. Los estudios, no es por curiosidad, pero porque ya había una formación de los distintos equipos y fundamentalmente de la investigadora y los investigadores que estuvieron presentes en esta conferencia primera, había acuerdos que estaban implícitos. ¿Cuáles eran los acuerdos implícitos? Que son parte de los trabajos. Lo primero, la relación cultura-naturaleza. Los cuerpos no cambian, sí lo hacen las relaciones de los cuerpos y los significados. Las identidades, las subjetividades y los significados que adquieren en la historia, en el tiempo. Eso es lo primero. O sea, no hay, entonces puede ser constructivismo, llámenle como quiera, pero esa era una primera base. Lo segundo, que las relaciones generan estructuras donde los cuerpos interactúan y establecen jerarquías y sistemas de sexo-género. Eso estaba claro al año 98, no era una cuestión de debate. Que la dinámica cotidiana, los cuerpos se organizan en torno a lo productivo, a lo reproductivo, a lo público y a lo privado. Y que la historia, el tiempo, consolida las relaciones, las estructuras, los sentidos subjetivos y el orden que prevalece. Esos eran acuerdos, digamos, teóricos epistemológicos, después veremos algunos, pero que eran cuestiones principales. Junto con ese era la conceptualización y el abordaje que había del orden de género. En los procesos de género, la vida cotidiana está organizada en torno al escenario productivo y reproductivo, como me señalé antes, definido por las estructuras corporales de los procesos de reproducción. No son cuerpos solos, son cuerpos que se relacionan. Y al relacionarse establecen estructuras. Y al establecer estructuras se establecen significados. Y al establecer significados son cuerpos que tienen significado en relaciones que se dan entre ellos. Generan instituciones, etc. Las relaciones entre personas y grupos organizados en el escenario reproductivo forman una de las estructuras principales en todas las sociedades documentadas, según dice Raywin. Aquí vemos que parte ya de lo que había escrito Raywin y de lo que está presente ya forma parte de los recursos teóricos e intelectuales que ya de alguna manera están subsumidos por los quienes están trabajando en este área. Establece las jerarquías, las relaciones de dominación-subordinación y el acceso a los recursos de poder. La práctica que se relaciona con esta estructura no consiste en actos aislados, las acciones se configuran en unidades mayores. Por mucho que fueran etnografías, las etnografías preguntaban acerca del mundo que representaban aquella persona que estaba siendo entrevistada. Más que la persona en sí que era entrevistada, lo que interesaba y se interesa es el mundo que ella o él interpreta acerca de dónde está estructurado e inserto. Las masculinidades y feminidades
son configuraciones de prácticas de género. O sea, las configuraciones de prácticas de género están asociadas directamente al orden de género. Y una de las preguntas que surge después de esto, bueno, ¿cuál era el orden de género que estábamos estudiando? Y esa es una cuestión principal, porque eso de alguna manera cruza todos los hallazgos y las evidencias en la medida que los hallazgos se van reformulando. La pregunta que es persistente en mi caso es, bueno, ¿a qué orden de género nos referimos cuando estamos afirmando tal situación? Algo que podría ser lo que Reywin dice, la colonización, la poscolonización, ¿ya? El norte y el sur, o sea, ¿en qué momento estamos en nuestra región y en cada uno de nuestros países? Las configuraciones de práctica, o sea, de lo masculino y lo femenino, son contradictorias y presentan rupturas históricas. Esa era parte de la afirmación. ¿Representan rupturas históricas o están escindidas por definición en el mundo que a nosotros nos toca vivir en la región? La pregunta. Y el tercer aspecto que aparece también bastante compartido es lo de la masculinidad, la hegemonía, la subordinación y el poder. ¿Ya? La hegemonía, básicamente, según los textos, se refiere a la dominación cultural en la sociedad como un todo. La dinámica cultural por la cual un grupo exige y sostiene una posición de liderazgo en la vida social. Aquí también está Reywin, también está de alguna manera Gramsci, en lo que viene a ser la hegemonía y masculinidad hegemónica. Entonces aquí vienen las preguntas. ¿De dónde viene esto? ¿De la propia producción o viene de una herencia que estamos trabajando y que nos sirve para poder analizar? Dentro de este contexto general hay relaciones de género específicas de dominación y subordinación. La masculinidad hegemónica es aquella configuración de prácticas de respuesta corrientemente aceptada al problema de la legitimación del patriarcado, lo que garantiza y se toma para garantizar la posición dominante de los hombres y la subordinación de las mujeres. Configuraciones que se encarnan. Y esa es otra de las cuestiones. ¿Las configuraciones están encarnadas o las configuraciones adquieren autonomía y vida propia, como vamos a ver, y se disocian de quiénes son quienes encarnan aquellas configuraciones? La mayoría, también planteado por Reywin en ese momento, gana por hegemonía. No es que los hombres sean hegemónicos como una práctica habitual, ya que ésta se beneficia por la herencia con el dividendo del patriarcal, aquella ventaja que obtienen los hombres en general de la subordinación de las mujeres. Ese es un poco, de eso partimos, eso no se pone en cuestión, eso no hay debate, ¿ya? Eso es el dato, digamos. ¿Cuáles son, según mi opinión, los hallazgos y evidencias de 2 décadas atrás? No de lo que ha producido en las 2 décadas, sino de lo que hay en 2 décadas atrás. Lo que aparece en todos estos estudios es que hay una crisis de la masculinidad, crisis del orden de género, emergencias de otros significados y cambios. Eso está presente tanto en los boricuas, que estudia Rafael Ramírez, puertorriqueño, un libro de los años 80, ¿ya? Que hace un análisis fantástico, realmente es un libro de texto, ¿ya? Un antropólogo que estudia a los boricuas, a los puertorriqueños, la masculinidad de los puertorriqueños. Los gauchos de Ondina Fachel Leal, que estudia a un grupo particular de gauchos del sur de Brasil, donde va viendo lo que significa el dolor, la muerte, la naturaleza y este conflicto, esta tensión entre naturaleza y cultura. En la medida que el hombre es capaz de dominar la naturaleza, tiene sentido. En la medida que ya no puede dominar la naturaleza, no tiene sentido la vida, por lo tanto, digno es suicidarse. Los varones de clase media en Perú, que es el libro que Reywin nos mostró, el primer libro, que es un análisis también tipo el de Dime Capitán, que es el libro de Rafael Ramírez, que son núcleos centrales, bibliografía obligatoria de lectura, yo diría, al menos fue para nosotros en ese momento. Los pobladores de una colonia en Ciudad de México, de Mateo Gutman, los hombres de clase media en Quibdó y Armenia, que trabajan Mara y Cañón, que era su colaborador, varones de 3 ciudades de Perú en Lima, Cusco e Quito, que dirige Norma después de aquel libro, y varones de distintos estratos sociales en Santiago, que dirige Tere y del cual me invita a participar. Ahí ya tenemos evidencia, y las evidencias surgen de esto que tenemos acá. Ahora,
Hay 3 cuestiones que son muy llamativas y que son para tener presente, sobre todo para el final y para... Lo primero, que en general los entrevistados, como regla, cuando uno lo va a entrevistar, dice, bueno, yo puedo ayudar, claro, me interesa, porque a usted le interesa, pero yo no soy como se piensa que son. Yo no soy como se piensa que son los hombres. Esa es una primera cuestión central. ¿Qué hace a las personas, a cada uno en la individualidad, pensar que no es igual a lo que se supone que va a ser? Y ese es un dato a tener presente. La dualidad del discurso. El modelo tradicional, lo que fue el modelo moderno de lo que yo quiero ser. Y la conversación gira entre aquello que se supone que ya no soy y aquello que se supone que estoy siendo. Por supuesto, estos son relatos. Aquí no hay experiencia, no hay seguimiento, no hay etnografía visual de acompañamiento. Y la tercera cuestión muy interesante es la relativa homogeneidad cultural en las ciudades investigadas en Colombia, en Chile, en México, en Perú y en Puerto Rico. Uno podría pecar los testimonios, los párrafos, y cambiar el nombre, y en vez de decir Quibdó, que diga Lima, o que diga, qué sé yo, Ciudad de México. Es muy homogéneo, y curiosamente es muy homogéneo. Estas 3 cuestiones, como la cuestión anterior, pasan a ser cuestiones que es necesario revisar como producción final. Para mejor comprender la crisis y los cambios de la masculinidad que ya estaban allí, hay distintos aprontes para distintas cuestiones. Una es en la elaboración de las configuraciones masculinas, ese es Reywin, las relaciones de poder, las relaciones de producción, las relaciones de catexis. Y hay un desarrollo y pasa de alguna manera a estar presente en la interpretación. En otro, son las representaciones relacionadas con la masculinidad, que es de donde se sitúa Norma, lo natural, los órganos sexuales y la fuerza física que conforman la virilidad, el aspecto no domesticable de la masculinidad, lo natural, lo doméstico y lo exterior, lo público, la calle. Y una otra forma que no son contradictorias entre sí ni se anteponen, sino que se cruzan, pero depende cómo se está mirando, es en la construcción y reproducción de la subordinación y el poder, que es un poco lo que trabaja Tere y trabajamos con Tere. La subjetividad y la identidad como recurso de poder, los cuerpos, la interpretación de las carnes y la sexualidad, lo privado y la familia, lo público, el trabajo y la política, la institucionalidad y el uso de los recursos públicos. Y en torno a estos enfoques, a estas entradas, es lo que se empieza a trabajar en torno a lo que vemos. En la construcción social de la masculinidad supone una operación de 2 caras. Y eso fue muy explícito Vicent Marqués cuando hizo el análisis de los 3 primeros, estas investigaciones hechas por Norma, Mara y por Tere. Dice, supone una operación de 2 caras. Se reducen las diferencias personales potenciales entre los individuos varones, tratando de uniformarlos en torno a un modelo de sujeto masculino. Se trata de aumentar la diferencia que todos los varones podrían tener con las mujeres, el sujeto femenino. Y aquí vamos creando los tipos, los estereotipos y las construcciones. Si las construcciones son de ese tipo, son configuraciones, no son personas de carne y hueso, no son sujetos de carne y hueso que tengan esos atributos. Y después vamos a ver los problemas que surgen de eso. Norma dice, la masculinidad se actualiza a través de la actualización de guiones contenidos en los múltiples discursos sobre masculinidad, en su inscripción en el cuerpo y en el repudio del dominio de lo abyecto. Las 2 figuras. Lo abyecto separa lo femenino de lo masculino y hay un límite. Dentro de un continuo no puedes pasar de allí. Si pasas de allí, está frito. Esto último produce y reproduce la frontera de lo masculino y estabiliza la identidad de género, como también reproduce la identidad, la configuración femenina, etc. Ello permite a los varones identificarse con su género y coloca a lo femenino con su opuesto, lo abyecto. Entonces vamos a trabajar y las investigaciones apuntan a estas 2 conformaciones, 2 configuraciones. Confrontación y contradicciones entre el ser y el deber ser, lo tradicional y lo que hoy se espera. Ya seguimos en resultado de investigación. Ser y tener que ser, ser hombre de respeto, respetar
y ser respetado, requisito básico de nuestra masculinidad. Y todo lo que se extiende a partir de ello. Un discurso internalizado, experimentado en la subjetividad, en su vivencia, en el sentirse hombre. Discurso que se reafirma a partir de mandatos culturales. Los hombres se reconocen pertenecientes a un campo identitario y a una comunidad genérica. Los hombres se hacen, se construyen, siempre se están construyendo. Si empezamos a caracterizar en más detalle esto, vamos a ver que esa pasa a ser la masculinidad hegemónica, con dimes y diretes. Pero en cambio hay otra cara de los mismos sujetos entrevistados, que son aquellos atributos, como lo indica Norma, y de Norma tomo muchas de las líneas de trabajo porque me parece, yo creo que me voy a demorar 5 minutos. ¿Puede ser? Gracias. Si no es, perdón, pero fue complicado hacer este trabajo. Yo sé. Hazlo para que tú y yo, Sí, no. Atributos morales: ser recto, responsable, proteger a las mujeres y a los niños, palabra de hombre, es la hombría, no cumplirles poco de hombre. Estos también son mandatos culturales. Esta es otra configuración también. Entonces, esta configuración entre lo autoritario y lo permisivo, entre lo democrático y lo etcétera, son parte de los hombres. Y esto lleva a conciencias escindidas, claramente en términos de los hombres, no en términos de las configuraciones. Si trabajamos con configuraciones, tenemos aquello otro. Si trabajamos con entes, con sujetos, trabajamos con entes y con conciencias de alguna manera. Entonces, lo que son hombres y son mujeres es la distinción. El cuerpo viril, la naturaleza, ¿no es cierto?, la cultura, lo privado que divide lo doméstico y la familia entre los hombres y las mujeres, lo público, las mujeres como prótesis de los hombres, lo abyecto, el límite, y las dos fronteras de lo masculino, la virilidad pura y lo que podría ser lo sagrado, ¿no es cierto?, aquello dentro de los cuales el varón se constituye su identidad de ser. El varón, no la configuración. Y ahí empieza una cuestión que pasa a ser central. Un varón en estado precario, identidad fragmentada entre el cuerpo, la relación y la responsabilidad, identidades escindidas entre el espacio doméstico y el espacio público, un relato que solo puede existir en el relato, una configuración solo en el relato. Todo esto parece indicar que es un comportamiento autodestructivo, de alto riesgo y de violencia. Al cumplir constantemente con las exigencias de la masculinidad, es tarea ardua, a veces casi imposible. Esto ya lo está diciendo Ramírez el año 89, 87, y se reafirma después Beno de Kaiser y otros que han trabajado con eso. Y Vicent Marqués concluye con esto: el varón o es un loco megalómano que cree ser varón, o el varón es un loco masoquista que cree estar obligado a ser varón. Este juego, ¿no es cierto?, este atención, cuando empezaban a hablar del dolor de los hombres, aquí las colegas que dirigían feministas decían, pero dolor de hombres, la pasan fantástico, qué tanto dolor, ¿ya? Pero llegó Kimmel, llegó Kaufman, llegó etcétera, hablaban del dolor y también aparecía en nuestros relatos el dolor, porque esta situación, esta confrontación no es una cuestión simple, fácil, que se resuelva, que produce dolor, es cómo ser responsable en una situación en la cual no se es posible ser responsable. El precio es el dolor de los hombres son perjudiciales no solo para las mujeres, sino también para ellos mismos. Este es un sistema que es funcional en su reproducción, ¿ya? Porque cualquiera de nosotros tiene algunos de los atributos de este mandato de la masculinidad hegemónica, vamos a entrar, pero también ninguno de nosotros tiene todos los atributos, por lo tanto siempre se puede reproducir. La pregunta es entonces, ¿de qué orden de género hablamos y de qué configuraciones estamos hablando? Los campos en los cuales se ha trabajado son los que ya ustedes trabajan, conocen. Y esto lleva a una crisis. Cuando ya empiezan a aparecer, bueno, ¿y por qué la crisis? Ya empiezan a haber relaciones que van más allá de esta situación etnográfica del propio relato. La democracia de los valores, el cambio en la estructura familiar y en el estatus de la mujer, emergencia de nuevos discursos acerca de masculinidad y muchos otros, pero que van de alguna manera enmarcando, dándole sentido a aquellos relatos que teníamos allá. La crisis en el orden de género tiene consecuencias, por tanto, en las configuraciones de práctica de lo masculino y lo femenino y de los procesos subjetivos que hacen parte de ello, sea para modificarlo, sea para restaurarlo. Ahora, ¿qué es lo que investigamos? Y una pregunta, ¿qué es lo que hace que en nuestros países con una facilidad impresionante se pase de Lula a Bossarolo, todavía no sé bien el apellido de ese señor, de los Kirchner
¿cómo se llama? A Macri, de Bachelet, ¿cómo se llama? A Piñera. ¿Qué es lo que hace que la misma generación, con los mismos sustratos subjetivos, pueda hacer este corte tan violento de un lado para otro? Lo que vemos, al menos lo que yo veo, es que aquí lo que nosotros estudiamos son 3 órdenes de género que conviven y viven, que se potencian y están presentes. Uno que es la base colonial, que es vigente hasta entrado el siglo XX. Nosotros hacíamos entrevistas cuando éramos estudiantes universitarios de la reforma agraria, íbamos a las haciendas, que todavía no había reforma agraria, y el estado de vida era servil, no había dinero, las personas vivían en rucas o en algunos casos, como se llama, en cuevas, ¿ya? Era una situación, y estamos hablando del ámbito en el cual ya empieza la reflexión de esto. O sea, de una sociedad no de género, sociedad tradicional, de la vida campesina, de la cultura agraria, del trabajo servil, de la escasa circulación de dinero, de la familia extendida, del inquilinaje, del hacendado terrateniente, donde él es el Estado en su dominio y propiedad, del orden conservador autoritario, un orden que subsiste y ha dejado su impronta. Meter a Bolsonaro en ese mundo corresponde, ese es el mundo. Meter a Macri cuando hace sus políticas públicas es meter a ese hombre en ese mundo. Ese mundo también está presente, ¿ya? Y ese mundo es parte de lo que nosotros hemos visto. El segundo orden, que sí creíamos que era el que tirábamos, era el de la orden de la sociedad moderna y el capitalismo industrial, desde fines del siglo XIX, del estado de bienestar, de la reforma agraria, de la conciliación trabajo y familia, de la redistribución de la riqueza mediante impuestos subsidios, de la familia nuclear patriarcal como familia de la modernidad, de la división del trabajo, de la valoración del trabajo porque dignifica a las personas y del progreso, cada vez iremos mejor, del orden republicano con separación de los poderes y primacía de los partidos políticos, un orden que se empieza a desarticular en la década de los 70. Y ese es al cual nosotros conversamos. Y las investigaciones hablan de ese orden. Y nosotros creemos que estamos trabajando con ese orden e interpretando la crisis de ese orden. Pero no estamos solo interpretando la crisis de ese orden, sino que también estamos interpretando la crisis que viene del orden de base, que es del orden colonial, y del orden que se construyó y que en ese momento no nos dábamos cuenta, o al menos es mi visión, de que ya había un orden distinto. Y ese orden distinto, que es del Estado subsidiario, el neoliberalismo, de la globalización de bienes y consumo, de la cultura, de la flexibilidad laboral y el fin del contrato de trabajo, del libre mercado, del dinero habitual, la tarjeta de crédito, etcétera, de la privatización de la familia, de la privatización de los bienes y servicios públicos, y ahora sí que estoy cerrando. Sí. Ya sé que por eso le pedí que lo hiciera a usted. Del paso de la vía política a la necropolítica, del terrorismo de Estado y los crímenes de lesa humanidad, de la inducción al miedo a los vecinos y a los otros como política de Estado, de la emergencia de nichos de negocio, de la seguridad y la protección, del plagio y la muerte, de los derechos humanos, de los derechos de las mujeres y la igualdad, del reconocimiento de la diversidad, del castigo a los crímenes de lesa humanidad, del Estado como Estado garante de esos derechos, de las demandas ciudadanas y las redes sociales, de la valoración y la transparencia. Todo esto es lo que vimos. Creíamos que estábamos analizando la crisis del Estado industrial y lo que estábamos interpretando eso era de un orden que ya era el orden neoliberal. Bueno, eso plantea las preguntas que quedarán en el tintero. ¿Cuánto del norte, cuánto del sur? Si nosotros vemos lo que son los códigos derecho civil y derecho penal del siglo XIX, que fueron generalizados en general en la región, ese es el orden europeo de configuración de masculinidad y de configuración de feminidad. Uno podría entonces estar de acuerdo con Reywin, eso es una importación directa del norte en lo que es nuestra vida ciudadana. Y eso, por supuesto, afecta, y tanto como eso afecta a nosotros. Muchas gracias, disculpen. Muchas gracias. Bueno, después de esta presentación importantísima de José Olavarría sobre los estudios que se están realizando en el tema masculinidades, vamos a ver la presentación de Hernando Muñoz, que se llama La importancia de los estudios de género como soporte al desarrollo de los estudios de masculinidades. Quiero señalar
Brevemente, porque también tenemos acá un currículum muy, muy extenso. Hernando Muñoz es profesor titular de la Universidad de Antioquia, decano de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas, doctor perspectiva de género en las ciencias sociales, en la tesis Masculinidades, relatos de vida de hombres colombianos, una tesis cum laude y postulada a premio especial, Universidad Complutense, Madrid, España, magíster en cooperación y desarrollo, beca AICID, Universidad de Barcelona, España, especialización en teoría, método y técnica en investigación social, Universidad de Antioquia, especialización en trabajo social familiar, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, profesional en trabajo social, Universidad Pontificia Bolivariana, Medellín, licenciatura en Administración y Supervisión Educativa, Universidad de Sabana, Bogotá, Colombia. El profesor Muñoz ha trabajado en temas de educación ciudadana, familia, género, especialmente masculinidades, derechos humanos. Ha coordinado las áreas de investigación, extensión y regionalización en el Departamento de Trabajo Social de la Universidad de Antioquia, a cargo de proyectos sociales y de equipos de trabajo, desarrollando convenios con estamentos de la administración local y departamental, instituciones privadas. Vamos a dejar que el profesor se dirija a ustedes. Muy buenos días. Yo lo primero que quiero hacer es agradecer a las personas que nos han invitado, que han abierto este espacio y que seguro que han hecho un gran sacrificio en el sentido de la búsqueda de fondos y demás, porque estos temas, una de las cosas que quiero decir al final es que el reto es que estos temas todavía no gozan de mucha simpatía, ni en la cooperación internacional, ni en los gobiernos, etcétera, etcétera, y que nos toca buscar. Entonces yo quiero reconocer su trabajo. La segunda cosa que yo quiero hacer es reconocer que yo estoy aquí al frente porque hubo unos pioneros y pioneras que trabajaron estos temas y que nos han enseñado, y que no por diferencia de edad, yo estoy aquí, pero por diferencia de experiencia de ellos y de ellas, no soy tan joven, ellos y ellas han hecho un trabajo y yo quisiera reconocerles y agradecerles la presencia de José, de Teresa, de Norma Fuller hoy aquí, de Mara Viveros, de Juan Carlos Ramírez, de Guillermo Núñez, que está en México, de Benedito, que quizás es el más cercano a mí, de Jimmy, de Bolivia y de otros tantos que han hecho un trabajo, Beno de Kaiser y demás, tan importante. Yo de verdad quisiera darles un aplauso y que ustedes me acompañen a reconocerles a ellos y a ellas. De verdad, muchas gracias. Yo recuerdo que cuando empecé a leer a José, a Norma, Teresa, y después encontrárselos y después volverse medio colegas y demás, eso es un privilegio de verdad, y creo que hace falta que nos reconozcamos. Yo prometí que voy a leer, porque si no me voy a ir por las nubes y me voy a ir por otro lado y voy a empezar a comentar. Entonces voy a intentar hacer algo rápido y después una segunda parte no la voy a leer porque no soy capaz, y luego pues comentar algunas cosas. Varias de las razones que han motivado el surgimiento de los estudios de masculinidad, las cuales deben ser señaladas con el fin de identificar al menos parcialmente el contexto social y político de dichos orígenes. La primera razón, en términos políticos y cronológicos, se encuentra en la incidencia que tuvieron y han tenido los movimientos feministas y los movimientos sociales de mujeres que cuestionaron el papel de ellas y de los hombres en el patriarcado. Y Rewen mencionó el tema de los hombres gays y del movimiento gay, que casi nunca se reconoce y que es muy importante en el surgimiento de los estudios de las masculinidades, lo cual desató distintos tipos de reflexiones y críticas en torno a las situaciones laborales, personales, familiares, sexuales, de inequidad y exclusión de las mujeres y de dominación y de poder de los varones. Dichas reflexiones han contribuido a que muchos hombres vivan las nuevas situaciones sociales y relacionales desde varias posturas, las cuales siempre los involucran y demandan de ellos respuestas y acciones. La segunda razón se refiere a una situación cada vez más reiterada que se ha dado en llamar la crisis de la masculinidad.
Las percepciones iniciales de este tipo de crisis indicaban una incidencia negativa en los índices de desarrollo económico de naciones occidentales, en las metas de productividad industrial y empresarial, así como en los perfiles de mortalidad, especialmente de los varones. Por ejemplo, se analizaba la forma como ciertas situaciones críticas en el orden personal y familiar de los varones que se sentían en crisis derivaban de reducciones sensibles en la esfera de la producción y en los indicadores de su propia salud mental y calidad de vida. Hoy en día, bajo conceptos más amplios e integradores como el de promoción de la salud, entre otros, se busca comprender los motivos, los desarrollos y las consecuencias que trae la existencia de formas dominantes de identidad masculina que van en detrimento de la salud de los varones mismos, de las mujeres y de la niñez, así como de los efectos que trae el cuestionamiento social, que se cierne sobre la construcción de identidades masculinas convencionales. Finalmente, la emergencia de los estudios de género y su articulación con distintas disciplinas de conocimiento y enfoques en torno al desarrollo social han comprometido nuevas perspectivas en los análisis sociales y de población, pues si el género es una categoría que pretende comprender las relaciones, interacciones y órdenes sociales a través de su cuestionamiento, aparece la pregunta por los hombres y las masculinidades como una necesidad de explicación más global de la sociedad. De esta manera, dichos estudios han evidenciado la necesidad de abordar a los varones bajo planos novedosos, incluyéndolos como objetos de estudio y de análisis no solo de la academia, sino también por parte de los servicios, programas y políticas institucionales. Este planteamiento ha venido siendo acogido paulatinamente por parte de los organismos internacionales y multilaterales en numerosos estados. Cabe resaltar que si bien los estudios de masculinidades han tomado fuerza en los debates internacionales, principalmente desde los 80, finales de los 80, como lo plantea Raven Connell, la pregunta por la construcción social de los hombres ha estado presente, así sea de manera soterrada en diferentes perspectivas de las ciencias sociales. Connell plantea que si bien los estudios sobre masculinidades surgen de diversos lugares, como por ejemplo desde la producción teórica de intelectuales feministas, de antropólogos y antropólogas que estudiaban el género en diversas culturas, de historiadores e historiadoras, psicólogos, psicólogas, sociólogos y sociólogas, han existido a través del siglo XX 3 grandes proyectos para la comprensión del campo de la masculinidad. Uno, el conocimiento clínico producido por terapeutas y sus conceptos conductores provenientes de la teoría de Freud. Un proyecto basado en la psicología social y centrado principalmente en la idea del rol y del papel sexual. Y 3, las nuevas tendencias producidas desde la antropología, la historia y la sociología. El primero tiene como figura central la teoría psicoanalítica de Freud. Connell plantea que el primer intento por una explicación de la masculinidad fue producto de las profundas revoluciones intelectuales de principios del siglo XX, en particular la producida por Freud. Su trabajo, a pesar de algunas interpretaciones más conservadoras, fue la puesta en cuestión de una serie de fenómenos naturalizados por la cultura europea, entre ellos y de manera fundamental lo que hoy denominamos género. Sus escritos fueron un punto de partida importante para la reflexión sobre la masculinidad, pues fracturó la interpretación biologicista, estática y esencialista sobre esta al mostrar que no era un objeto natural, sino una composición producto de un proceso. Así, siguiendo el planteamiento de Connell, a pesar de que nunca escribió un texto sistemático al respecto, a través de su obra Freud logró demostrar que la masculinidad no existe en estado puro, que se mueve entre diferentes capas de emoción y se contradice constantemente, con lo que también implica entonces mostrar su configuración, proceso conflictivo e histórico entre el deseo y la norma social que se impone. Sin embargo, entre 1930 y 1960, el psicoanálisis sufrió un desplazamiento hacia la derecha conservadora que interpretó la organización y reproducción del orden de género como un proceso natural y sin contradicciones, lo que terminó creando un lazo entre la ortodoxia del comportamiento social y la salud mental. Fue así como el camino hacia la masculinidad y la heterosexualidad adulta, como muestra Connell, fue entendido por Freud como una construcción compleja y frágil y se presentaba como una ruta natural y nada problemática del desarrollo, convirtiéndose así
la práctica del psicoanálisis en una técnica normalizadora que intentaba ajustar a sus pacientes al orden de género. Un ejemplo clásico de estas perspectivas son Jung y las corrientes subsecuentes que comprendieron la masculinidad como un bloque mítico, ahistórico y universal que funcionaba a modo de modelo que se reproducía una y otra vez. Producto de este tipo de orientaciones es el polémico texto muy conocido Iron John de Robert Blyth, donde en el contexto de la crisis de la masculinidad buscaba el reencuentro con la masculinidad mítica, arquetípica de Jung. La segunda corriente fue el primer gran intento de construcción de una ciencia social de la masculinidad y tuvo origen dentro de la psicología social, principalmente en contextos anglosajones. Estas perspectivas surgen en los años 30 del siglo XX y aparecen como una respuesta a las ideas decimonónicas que sustentaban la diferencia sexual innata y que servían para argumentar resistencias a la emancipación de las mujeres. Esta corriente desarrolló el concepto del rol o papel sexual, intentando definir en un lugar dentro de la estructura social, producto de las normas culturales que se establecen a partir de la diferencia sexual para el desarrollo de determinadas funciones dentro del orden determinado de la sociedad. Este concepto se popularizó rápidamente en las ciencias sociales como la antropología, la sociología y la psicología, especialmente dentro de las corrientes funcionalistas. En este sentido, el aporte a la comprensión de las masculinidades de esta corriente fue proponer que la masculinidad era el producto de la internalización del rol sexual masculino. Esta propuesta era importante porque se asumía que el rol era producto de las normas y de los hechos sociales y no un determinante netamente biológico. Ahí viene un cambio bien importante. No voy a comentar. Esto ya introducía también la perspectiva de una masculinidad que se transforma, pues al estar anclada a las normas sociales y a la cultura, la masculinidad sufriría cambios a la par que los medios de socialización como la familia, la escuela y los medios de comunicación. Connell plantea que la idea del rol sexual se basa en la premisa de complementariedad de los roles, lo que termina por perpetuar una heterosexualidad obligatoria, además de que no cuestiona las relaciones de poder que configuran estos roles. En este sentido, surgiría así en la segunda mitad del siglo XX la tercera perspectiva sobre las masculinidades, la que al día de hoy sigue arrojando preguntas y rutas para su comprensión. Esta tercera perspectiva proviene principalmente de la historia, la sociología y la antropología y está atravesada profundamente por las rutas de análisis que se habían formado dentro de la teoría y la movilización política feminista. La historia fue aportante, pues permitió demostrar que, contrario a lo que las perspectivas junguianas planteaban de la masculinidad mítica, las masculinidades que vivimos en nuestro mundo contemporáneo han sido el producto de un proceso de formación más o menos reciente, lo que afirma su carácter profundamente cultural. En este sentido, para comprender las masculinidades contemporáneas, es necesario ubicar las masculinidades dentro del contexto de una estructura social de género más amplia, inscrita dentro del proyecto moderno, periodo comprendido desde el Renacimiento en el siglo XV hasta los días de hoy. La masculinidad del mundo moderno implicó varias cosas. El proceso de laicización de un mundo occidental desde el Renacimiento implicó el desarrollo científico y en esta vía una vinculación más fuerte entre saber y poder por parte de los hombres, pues ahora eran ellos quienes podían acceder a la producción de conocimiento. Esto rompe un poco con el medioevo, pues allí las mujeres, por ejemplo, a través de los conventos podían acceder al conocimiento, sistema totalmente diferente al de las academias y las universidades, solo para hombres del mundo moderno. Otra novedad importante de la masculinidad moderna tiene que ver con el desarrollo del capitalismo y en esa vía el modelo liberal, basado en la competencia. Esto es importante porque, como analizaremos luego, una de las maneras en que la masculinidad se forma es a partir de la competencia entre varones o iguales. Un tercer elemento que quiero resaltar de la historia de la masculinidad en Occidente tiene que ver con la formación de determinados aparatos y dispositivos sobre el género. Por ejemplo, el surgimiento de las ciencias biológicas y con ello
de la correlación entre comportamiento y anatomía corporal, también la formación del modelo de la familia como sustento de Estado-nación republicano que pone a los hombres en un lugar de ciudadanos proveedores y heterosexuales. Así, el enfoque histórico, de acuerdo con Kimmel, es necesario para hacer evidente que los hombres aparecen como actores sociales que adquieren forma a partir de las expresiones de género, es decir, separar a los hombres como seres humanos para interpretar su desarrollo histórico en su condición de seres genéricos, como entidades sociales, individuales y colectivas. En cuanto a la antropología, ha sido central en la construcción de una perspectiva crítica frente al tema de las masculinidades. En la antropología, al igual que en el psicoanálisis, la pregunta por la diferencia sexual es latente y está presente incluso en los estudios e interpretaciones de las perspectivas más clásicas. Es un problema casi fundante de estas disciplinas. En este sentido se pueden encontrar, eso no son los 20 todavía, en este sentido, me perdí, se pueden encontrar las perspectivas más clásicas, es un problema casi fundante de estas disciplinas y en este sentido se pueden encontrar muchos desarrollos en textos clásicos de la antropología, como los de Levi Strauss. A grandes rasgos, la antropología permitió la localización de otras formas de masculinidad no occidentales que incluso llegaban a establecer retos de interpretación del sistema sexo-género binario de Occidente, al mostrar, por ejemplo, la existencia de más de dos géneros permitidos o formas de ser permitidas realmente. En esa línea, tal vez el aporte mayor de esta disciplina tiene que ver con la pregunta por la alteridad. Con él lo mencionaba ahora. Como bien es sabido, la antropología surge en el siglo XX para analizar la alteridad en esas otras sociedades que no eran occidentales. Y aquí José acaba de mencionar a Gramsci, que ha sido muy importante desde la mirada de la cultura. Si bien ese proyecto se ha transformado radicalmente en el siglo XX, la pregunta por lo otro continúa estando en el corazón del pensamiento antropológico. Y en este sentido, Viveros, Mara, plantea, cuando nos preguntamos desde las ciencias sociales por la masculinidad, estamos poniéndola en el lugar de la alteridad y por lo tanto descentrándola. Ello tiene un valor académico y político importante, pues quita a los hombres del lugar de la medida neutral en todas las cosas y los pone en un lugar de la diferencia. Por último, la sociología orientó la masculinidad desde el lugar de la construcción social de las identidades de género, con un interés marcado con su formación desde el ciclo de vida, o lo que llamaríamos hoy proyecto de vida, o se me fue el otro nombre que se está usando ahora, trayectoria de vida, que es lo que yo uso en mi libro cuando trabajo con los hombres, sus relatos de vida sobre el tema de las masculinidades. Sino también por fuertes conflictividades al interior de la misma masculinidad, lo cual obliga a pensar que no solo en la masculinidad, sino en las masculinidades. Hay que anotar que el desarrollo de los estudios sobre masculinidades ha sido bastante desigual en las distintas regiones del planeta. Ya Conner lo ha dicho, no voy a entrar ahí, pero totalmente de acuerdo con el tema de la colonización del conocimiento y de cómo se ha hecho. Es decir, hay que reconocer a esos pioneros y pioneras también, pero realmente una de las cosas que yo hago en mi estudio y en el libro que estoy presentando es tomar muchos de los autores latinoamericanos. Y eso, por ejemplo, me lo criticaron mucho en España, los jurados de la tesis, porque dijeron, ¿y dónde están los famosos? No, es que ellos también son importantes, y es desde la mirada latinoamericana que yo quiero ver a los hombres colombianos. Y creo que ese es uno de los retos, que nos citemos más, que nos busquemos más, que entendamos que el proyecto latinoamericano tiene un conocimiento muy importante y que tenemos que luchar contra esa colonización que también nos ha dado el movimiento, y ya aquí se me sale el activista. Hay que notar que el desarrollo de los estudios sobre masculinidades ha sido bastante desigual, como ya lo dije, ha sido en el mundo cultural anglosajón donde se ha avanzado más respecto a América Latina, y solo a partir de los 80 es donde nosotros vemos experiencias de grupos, seminarios, etcétera, etcétera, que ya vamos a ver. Voy a dejar ahí y voy a pasar a una parte que quiero ir terminando. No voy a alcanzar a hacer todo lo que quería, de hecho corté mucho, José, esto es muy duro hacerlo en 20 minutos, pero ¿qué podemos ir concluyendo? Uno,
que el origen de los estudios de las masculinidades ha estado en los movimientos sociales, en los movimientos feministas y en los grupos de hombres homosexuales. 2, que se hace a través de la emergencia de los estudios de género. Y 3, que es a través de la visibilización de una crisis de masculinidad que todavía no sabemos qué es esto. ¿Qué han intentado esos estudios? 1, mostrar de forma crítica la existencia de una masculinidad hegemónica, excluyente y agresiva. Y aquí yo quisiera, ¿dónde está Sebastián? Sebastián hizo muy bien la presentación de Connell, me encantó el preámbulo que hiciste con el tema, pero yo sí quisiera decir que uno de los retos es lo que Raywin nos dice sobre el tema de la hegemonía y la dominación. Yo creo que ahí es muy liminal y que debemos entrar a mirar realmente. Yo no creo que proyectos como Bolsonaro, yo tampoco lo sé decir. José, cuando no sabemos el apellido del presidente en Colombia, cuando no queremos mencionar al señor Uribe, decimos el innombrable. Entonces, el innombrable de Brasil, ni Piñeres, ni yo no sé quién, en todos los lugares, yo sí creo que son un proyecto hegemónico. La derecha hoy es un proyecto hegemónico. Pero ahí tendríamos que entrar a mirar, o yo no sé si habrá proyectos hegemónicos, fases o colores de los proyectos hegemónicos, como Mara va a demostrar sobre las masculinidades. Yo ahí tendría que entrar y ese es un reto, porque también se nos puede volver un neomachismo, un poquito como lo habla Lorente. Si es dominación o es hegemonía y cuál es la diferencia, y empezamos a ponerle unos lugares que no, yo creo que hay que estudiar más el tema y vale la pena. 2, los estudios han intentado evidenciar la existencia de múltiples formas y contenidos en la construcción de las identidades masculinas. Y 3, plantear la necesidad de pensar y crear nuevas formas de construcción de identidades masculinas y nuevas formas de relacionamiento inter e intragénero. Ahí hay un asunto que no es, el tema relacional no es solo con las mujeres, también es entre nosotros mismos, y el tema que se da frente a la diferenciación y el escalamiento de las masculinidades, que aquí mismo todos los que estamos sentaditos y sentaditas lo hacemos. Un hombre homosexual nunca será igual a un hombre heterosexual, aún aquí los que estudiamos eso, y tenemos que mirarlo muy bien. Ahí hay un tema, algunos quieren todavía estar en el closet porque se sienten mujeres, no quieren que los otros los vean como mujeres, y no, los hombres homosexuales también somos hombres, y también somos hegemónicos, y también dominamos, y también tenemos miradas muy malucas acerca de las mujeres, y tenemos que abrir eso para desaprender. Los movimientos de hombres que todos han intentado dar respuesta a la pregunta de qué es ser un hombre, y todos ya sabemos que se ha ido dando el movimiento profeminista. Alguien, creo que Darío lo mencionó ayer, y creo que la mayoría, o todos y todas nosotros somos feministas o profeministas, eso sí lo creo. El movimiento mitopoético, como ya hablamos del libro de Bly, el movimiento de las terapias de la masculinidad, el movimiento de los derechos de los hombres o los men rights, que es muy asustador. Y con esto, miren, el tema de la derechización de los estados, lo que estamos viendo, no es gratuito, no es gratuito. No hay nada peor que la combinación de religión y lo que hoy llaman ideología de género. Por favor, esa es una luz roja y ese es un asunto que hoy tenemos que mirar. Y creo, con todo el respeto, miren, en la Universidad de Antioquia en Colombia, en todas las universidades, especialmente en las universidades públicas, hoy se está dando el movimiento que aquí vivieron las chicas en las universidades con el abuso sexual y el abuso no solo sexual, sino todos los abusos desde los hombres y desde el poder de los profesores. Pero yo quisiera, con todo el amor del mundo, poner una alerta ahí. Con la derechización y con todo lo que está pasando hoy, no es tiempo de ponernos a pelear. Hoy los movimientos sociales tenemos que juntarnos. No estoy diciendo que no se denuncie, no estoy diciendo que no se hagan las cosas, etcétera, etcétera. Pero, ojo, yo no sé si me hago entender. Yo quisiera solo dejar eso de lo que hay que hacer de aquí en adelante, y es juntarnos a trabajar en el tema de cómo podemos realmente avanzar juntos y juntas para que la derecha no nos lleve, porque la derecha sí tiene un proyecto claro y establecido, y un proyecto que está siendo muy importante para hacernos recaer. Ayer hubo una marcha en Medellín, otra en Bogotá, con el tema de estas señores y señoras pro vida y todo lo que es. Yo quisiera saber,
y salir ojalá mañana de aquí con que alguien me diga qué es ideología de género. Yo no he logrado entender qué es ideología de género y empezar a mirar. Creo que el llamado es en la universidad, es en las universidades donde tenemos que sentarnos a dialogar, a pensarnos y a seguir caminando. No podemos irnos a extremos. Yo tengo un profesor que como decano tuve que sacarlo del país porque lo amenazaron por un supuesto abuso sexual y lo amenazan los paramilitares. Entonces, fíjense, cuando no sabemos tratar ciertas situaciones, empiezan otras a hacernos mucho daño. Y a mí me acusaron de cómplice en el grado de septiembre, que los decanos tenemos que graduar sí o sí, porque supuestamente hay un chico que tenía una denuncia sobre acoso sexual. Y yo lo estaba graduando. Una cosa es lo que está sucediendo allá y otra cosa es mi papel legal y lo que debo hacer. Nunca me imaginaría yo ser cómplice de acosos o de abusos o demás. Jamás. Y no lo podemos aceptar y creo que ese es un llamado. Creo que desde muchos lugares y desde lo investigativo, todo el trabajo que se ha hecho en los apartados temáticos de identidad, de paternidad, de sexualidad y de salud sexual y de los temas de cómo podemos entrar. Y un reto muy grande, y quizás ahora en las preguntas ustedes me preguntan y yo puedo responder, un reto muy grande es pensar nuevas metodologías para los estudios de masculinidades. Y yo descubrí en esta investigación algo maravilloso para mí, seguramente que algunos de ustedes ya lo habían hecho, y es el tema de la metodología de los relatos de vida que están entre las historias de vida y las entrevistas a profundidad. Y creo que ha sido maravilloso para poder trabajar con los hombres, esos hombres que, como José decía, se preguntan, ¿y yo por qué tengo que pensarme en esto? Muchísimas gracias. Muchas gracias, sí, pero bueno. Ahora vamos a escuchar a José Carlos Cervantes. La ponencia de él se llama Dificultades metodológicas en los estudios sobre las masculinidades de niños y adolescentes. José Carlos Cervantes estudió una licenciatura en psicología, una maestría en investigación educativa, un doctorado en educación y un postdoctorado en ciencias sociales, niñez y juventud. Actualmente trabaja como profesor investigador en la Universidad de Guadalajara, colabora como docente en la carrera de psicología, en la maestría y el doctorado de Ciencias para el Desarrollo, la Sustentabilidad y el Turismo. Ha investigado y publicado sobre 3 temas desde la psicología histórico-cultural: educación, desarrollo de conceptos científicos, género, masculinidades, infancia y coeducación, y familias, dinámica familiar, violencia contra las mujeres por parte de sus parejas heterosexuales y maltrato infantil. Es miembro de la Academia Mexicana de Estudios de Género de los Hombres y del Cuerpo Académico Estudios de Género, Población y Desarrollo Humano, Universidad de Guadalajara, México. Escuchamos entonces a José Carlos Cervantes. Perdón, mi noción del tiempo para tratar de no pasarme demasiado. Bueno, antes que nada quisiera comentarles que voy a tratar de estar hablando como en 2 líneas paralelas, ¿no? Una, mi relación que tiene que ver con la investigación sobre infancia, y la otra un poco intenté retomar parte de los estudios que se han hecho, ¿no?, sobre ese tema y sobre adolescencia. Entonces intentaré ir como caminando con esos 2 pasos, ¿no?, para que no parezca tan esquizoide la presentación. Bueno, antes que nada yo creo que tendríamos que plantear el asunto de que la infancia también es definida de distintas formas y distintos elementos, ¿no? En este caso, un ejemplo muy concreto, ¿cierto? La definición que plantean Naciones Unidas y UNICEF, ellos plantean que infancia entienden del 0 a 18 años, ¿no?, por ejemplo. Pero en el caso de psicología, los que hemos estudiado psicología sabemos que eso está medio raro, ¿cierto? Decir que alguien de 17, 18 años es un niño, como que es medio extraño, pues, ¿no? Entonces tenemos que entender que la concepción que tenemos de infancia y adolescencia va a depender de los distintos cruces de los cuales se está observando, se está pensando las situaciones, ¿no? Creo que eso es relevante. En ese sentido, también no me atrevo a hablar mucho por otras ciencias sociales, porque yo nada más estudié una y un pedacillo, ¿no?, que es la psicología. Entonces, yo creo que en ese sentido sí habría que pensar también las otras ciencias, cómo han pensado la
la infancia y la adolescencia, ¿no? Cómo la han concebido, cómo la han estudiado y cómo la han abordado. Yo creo que sería una primera invitación con este intento de coincidir en un diálogo colectivo, ¿cierto? Y el otro elemento que estoy retomando de Vygotsky tiene que ver esta definición de método, ¿no? Regularmente a veces entendemos por método una serie de procedimientos, técnicas, que las aplicamos bien o las aplicamos mal, ¿cierto? En metodología, pero más bien acá Vygotsky, si se fijan en esta definición, plantea una idea mucho más global, ¿no? De lo que entiende por método, es decir, cuáles son todas estas ideas y concepciones que tenemos las personas y que influyen para que investiguemos lo que investiguemos y cómo lo investigamos, ¿no? Entonces, en ese sentido, me parece recitando nuevamente a Vygotsky, ¿no? Que para hacer ciencia hay que ser un poco filósofo, ¿no? Tenemos que cuestionar muchas cosas, si no es que todo, pero tampoco somos filósofos, pues, ¿no? Porque no tengo la formación, así que por eso dije un poco nada más. Entonces, lo que le voy a platicar es un poco estas reflexiones al respecto. Bueno, sobre algunos aspectos generales que me parece influyen también en el estudio de las mismas infancias y las masculinidades, tiene que ver con ideas generales, ¿no? Por ejemplo, lo que ya se ha comentado, que fundamentalmente en estudios de género predominan más los estudios de las mujeres por el feminismo, y esto que comenzaron primero, son mucha más cantidad, ¿cierto? En el caso de psicología es interesante porque se ha estudiado mucho sobre asuntos de infancia y problemas de infancia, pero cuando se estudia la infancia regularmente se excluye o se deja fuera el género. Es algo interesante. Y al revés, ¿no? Cuando uno va a los congresos de género regularmente queda reducido al mínimo el tema de infancia, ¿cierto? Es un tema minúsculo en ese sentido sobre frecuencia o importancia respecto a, ¿no? Bueno, y aun cuando estamos en el asunto de género e infancia, también nuevamente tienden a ser las publicaciones, siguen estando enfocadas en lo que pasa con las niñas, ¿no? Regularmente las desigualdades, o si quedan excluidas de la escuela, etcétera, etcétera, cómo se violan sus derechos humanos, y nuevamente el asunto del foco de la masculinidad queda ausente, ¿no? Y si lo vemos por edad, en esto que mencionábamos hace un momento, entre infancia y adolescencia, también tienden a predominar más bien los adolescentes, estudios sobre adolescentes, y nuevamente la infancia queda excluida, ¿no? Entonces, creo que realmente un poco el tema de mi preocupación personal tiene que ver con un subcampo muy específico que, como verán, está abandonado dentro de los abandonados, ¿no? Es un poco la lógica en la que está planteada los estudios de género de la infancia. Bueno, y yo creo que tiene que ver en parte por el origen mismo, ¿no? de cuándo y cómo y quiénes plantean lo que nos dicen que tenemos que investigar y que tenemos que reflexionar, ¿no? Entonces, estas primeras ideas tienen que ver con políticas internacionales, ¿cierto? Ustedes y yo hace rato que hacía la recapitulación, Pepe y otros colegas, bueno, sabemos que tiene que ver con líneas de trabajo internacional, ¿cierto? Naciones Unidas plantea esto, que es una necesidad, después nuestros gobiernos nacionales ratifican, establecen una serie de acuerdos, y entonces tratan de establecer políticas y programas de gobierno y acciones de gobierno, ¿cierto? Es más o menos cómo funciona esto, incluido el género. La parte que me pregunto yo en este primer momento tiene que ver sobre qué tanto coinciden estos propósitos discursivos que tienen Naciones Unidas y que tienen nuestros gobiernos, ¿no? En el caso concreto de Peña Nieto, incluso dice que está a punto de terminar en México, dice que todo su Plan Nacional de Desarrollo estuvo permeado por el género, ¿no? Bueno, eso dice. No se nota, pero eso dice, ¿no? Porque siguen existiendo feminicidios y cosas terribles, ¿no? Y no se hace nada al respecto. Bueno, y en ese sentido es como un par de aspectos, ¿no? Entender que el asunto de género es un asunto de justicia fundamentalmente, pero también me parece que hay que entender que es un tipo de desigualdad. Hay otros tipos de desigualdades que también han señalado otros colegas, ¿no? Por clase social, por raza, etcétera. Pero en general, digamos que la concepción global que se tiene en la humanidad por parte de las élites es el gran dilema si hacemos un mundo más desigual o más igualitario, ¿no? Creo que es en general. Y en ese sentido, estos dos elementos me hacen al menos pensar un tanto pesimista que no interesa mucho hacer en general un mundo igualitario, ¿cierto? Este es un dato concreto que tal vez ya conocen, ¿no? De Oxfam, un organismo internacional, que habla de que en 2017 el 1% de la población más rica tenía el 82% de la riqueza que se produjo en aquel año, ¿cierto? Y bueno, eso también lo saben Naciones Unidas, pues. Y en el caso mexicano, también un dato nada más concreto sobre pobreza, ¿cierto? El propio Coneval, que es la instancia que evalúa pobreza en el país, reconoce que el 80% de la población en México vive en la pobreza, ¿no? Entonces, parecería, eso lo pongo como ejemplos concretos para cuestionar si realmente hay un interés por parte de las élites nacionales e internacionales sobre crear un mundo más igualitario o no, sea género, o sea clase, o sea económico, ¿no? Es mi duda de existencia. Bueno, ya aterrizado a las cuestiones sobre género y un poco infancia-adolescencia, que es la intención general del tema, este es un buen ejemplo, ¿no?
se hizo un programa sobre cómo llevar esto de la perspectiva de género a la escuela, ¿cierto? El ciclo 2014-2015 está así en México porque comienza a mitad de año y termina a mitad del próximo año, por eso está así de raro el asunto. Pero básicamente lo que plantea es que se hagan 400 escuelas, ¿no? De esas 400 escuelas, 60, Jalisco es un estado, es una región en mi país, pues, hay 125 municipios. Y lo que establece el gobierno como una prioridad para establecer esto de la perspectiva de género en algunas escuelas, establece 60, pero nada más en 3 de los 125 municipios. Es decir, 122 nunca van a saber, siquiera en lo formal, qué es esta cosa de género, cómo van a establecer estas situaciones, ¿no? Bueno. Y el otro elemento también con el cual se fue seleccionado este punto tiene que ver con esto que llaman cruzada contra el hambre, ¿no? Que es una poco la réplica acá de la FAO, ¿cierto? Hablando de dónde estamos. Es decir, esta lucha, al menos en el discurso, de tratar de terminar con el hambre en el mundo, ¿no? Pero bueno, fue un poco los criterios políticos que se utilizaron. Y claro, a nivel preescolar ni siquiera pinta dentro de esas perspectivas. Estoy hablando de lo formal, ¿eh? No estamos hablando siquiera de averiguar si es cierto o no es cierto. Bueno, este creo que es otro ejemplo también. Estas son las instancias que están encargadas, ¿cierto?, de permear la perspectiva de género en nuestro país. El nacional es el primero y el otro es el del estado de Jalisco, ¿no? Entonces hacen un diagnóstico, y este diagnóstico sobre violencia, que son uno de los temas centrales, ¿no?, como una preocupación discursiva, lo que hacen es, con 2 grupos focales, intentan hacer un diagnóstico estatal, ¿no? Y esos 2 grupos focales corresponden a 33 jóvenes de ambos sexos, ¿no? El problema es, si se fijan, lo que viene en la tercera viñeta es un comparativo sobre la cantidad de estudiantes que hay. Esos son en Jalisco nada más, ¿cierto? Es decir, de más de 300,000 escogieron 33, ¿no?, para tratar de hacer el diagnóstico. Y bueno, y la cantidad de escuelas son esas, ¿no? Son más de 1,100, perdón, y lo que escogieron fueron 3 bachilleratos con 5 planteles, ¿no? Eso consideran que es un diagnóstico estatal sobre violencia en bachillerato. Bueno, pero bueno, hicieron otras entrevistas y demás, ¿no? Entonces, se fijan un poco los que saben sobre metodología y estadística y demás, verán que está muy sesgado, ¿cierto? Es decir, hay una carencia seria y severa sobre plantear que esto es realmente un diagnóstico estatal, ¿no?, sobre el asunto de la violencia en ese nivel. Bueno, los resultados que también obtuvieron, nada más los menciono rápido. Les preguntaron qué entendían por género, qué entendían por igualdad de género, qué entendían por perspectiva de género. Es decir, parecía que le estaban haciendo un examen tanto a los alumnos como al personal directivo y a los docentes, ¿no?, sobre el asunto, cuando me parece que es más bien uno como investigador tiene que hacer eso, ¿cierto? Y preguntarlo de otra manera para que los otros nos entiendan, si no, entonces esto está medio tramposo, ¿cierto? Bueno, entonces caen en algunas situaciones, solamente voy a señalar algunas contradicciones y concretamente la última, ¿cierto? Porque dice primero, no ha notado que hay violencia contra mujeres. Bueno, pero luego dice que tanto hombres como mujeres participan en la violencia. Bueno, pero en realidad es muy poco, ¿no? Entonces es como sí, no, tal vez y puede, ¿no? Es lo que sea, pues. Entonces son discursos contradictorios que en realidad ¿cuál es el verdadero, cuál es el cierto, cuál es el que pesa más? No se sabe porque la investigación no lo aclara, ¿no? Bueno, este es otro que realiza la propia Secretaría de Educación, es a nivel federal, la Secretaría de Educación Pública en México es todo el país, ¿no? Hace un diagnóstico que me parece está mucho más serio, si se fijan los datos y demás, el muestreo creo que está más pertinente en términos técnicos. No voy a plantearlo más que las 3 ideas centrales, ¿cierto? Que lo que estaban buscando es buscar estereotipos de género, ¿no? La convivencia y cómo establecía la violencia, y después la conciencia en el término escolar. Y entonces sobre eso corresponde la siguiente viñeta, ¿no?, sobre los resultados. Pues, bueno, concluyen que sí hay concepciones tradicionales, por lo tanto hay estereotipos, y por lo tanto hay una segregación espacial, ¿no?, sobre estos estereotipos, y por lo tanto se recomienda por parte de los expertos que sean capacitados directivos y docentes, ¿no? Es una recomendación. Si se hace eso, no lo sé, no lo señala, ¿no? Regularmente los expertos tendemos a dar recomendaciones que luego no sabemos qué pasa con eso, ¿no? Bueno, y el otro elemento también importante que me parece de este aspecto, aún reconociendo que está muy bien hecho el diseño y la metodología y demás, y se fijan, es interesante porque hay una parte del propio diseño y la investigación que habla de las chicas adolescentes que resultan embarazadas y tienen que abandonar la escuela. Entonces, en lugar de averiguar, oye, ¿tú qué sabes por qué tu amiga se fue, no?, que me parecería lo más sensato y lo sentido común, le preguntan, ¿tú por qué piensas que dejó la escuela a tu compañera?, ¿no? Y es distinto, ¿cierto? Depende de cómo preguntamos, obtenemos una respuesta, obtenemos otra. Entonces, aquí en realidad lo que se recolecta es lo que cada quien imagina de lo que pudo haber pasado en esas familias de sus compañeras que tuvieron que desertar, ¿no? Entonces, bueno, y lo pongo como, insisto, un buen ejemplo de investigación.
Bueno, aquí hay otras también en relación a, y ahora sí sobre masculinidades y adolescencia. Esta me parece que es interesante porque si bien sí trata de hacer una etnografía, ¿no?, respecto a la dinámica y todos estos rituales de pandillas y los pleitos y demás, pero la parte que me parece lamentable o que yo vería como un elemento de limitación es que al momento de establecer qué pasa con esos adolescentes, pasa como hace un momento decíamos, ¿cierto? Se mezcla ya todo en juventud, el concepto general de juventud, y no sabemos cuál es la relación entre generaciones, ¿no? Es decir, estos que son, se suponen un poco más pequeños y apenas comienzan a integrarse, y los más grandes, ¿no? Porque joven, recuerden, oficialmente hasta los 30, ¿no? 30 y pico, pues ya, depende del autor que uno revise. Y entonces, en realidad, este seguimiento de qué pasa con los adolescentes no se sabe, ¿no? Queda como invisibilizado un poco. El otro elemento también para entender esto que decíamos hace un momento, que está muy, muy pequeño, la forma de investigar a la infancia y las masculinidades concretamente, es esta revista que tal vez conocen tal vez algunos de ustedes, ¿no? La revista La Manzana, que dirigía en aquel entonces Guité Hartog, y ellas señalan en su introducción que tardaron varios años para tratar de sacar este número porque no había producción, ¿no? Es decir, no había datos con cuáles dialogar, ¿no? Eso creo que es importante también como un elemento fundamental al respecto, ¿no? Bueno, y de los datos que sí estaban, ¿no?, un poco son estas ideas, ¿no?, que sobre migración, ¿cierto? Y entonces lo que hacen es, toman esta muestra de 6 años a los 17, hacen un pequeño cuestionario y lo que aplican son las respuestas, ¿no?, como de frecuencias, pues, pero en realidad tampoco hacen una distinción entre qué pasa con los de 6, si es lo igual que la de los 8, los 17, etcétera, ¿no? Me parece que el asunto es que no hay un desagregado, pues, de los datos y no hay un análisis más preciso, ¿no? Me parece que sería un elemento. El otro elemento tan importante en la investigación es que un criterio para verlos integrado a la muestra es que hubieran sufrido violencia, pero después se les pregunta que qué pasó con el asunto de violencia, entonces dicen, un hallazgo principal es que encontramos que tenían violencia, entonces uno dice, bueno, pues si era criterio de inclusión, entonces será lógico, ¿no? Es como estar jugando voy a encontrar lo que tal vez ya quiero encontrar. Bueno, otros ejemplos son de otros colegas también sobre migración, en este caso el colega Óscar Hernández, que me parece interesante porque aunque hace 2 estudios distintos, ¿cierto?, sobre migración y masculinidad en adolescentes y menores de edad, en el segundo es un poco la traducción, creo que de Sueño Americano, pues no recuerdo en cuál de las lenguas prehispánicas, pero es interesante porque a pesar de que intenta encontrar esta relación entre género, masculinidades y etnicidad, termina encontrando lo que sería la respuesta de cualquier mestizo, ¿cierto? ¿Por qué vas a Estados Unidos? Pues porque voy a buscar dólares, ¿no? Entonces, en realidad nos sirvió el asunto de haber escogido, se supone, niños y adolescentes de distintas etnias o distintos grupos sociales, porque en realidad no aparece, ¿no? Es como se difumina otra vez el asunto. Bueno, entonces aquí creo que lo interesante me parece sería un poco esto, ¿no? ¿Por qué investigamos lo que investigamos? Es decir, ¿cuáles son las agendas por las cuales decidimos tomar un tema o decidimos tomar otra, ¿no? Y me parece que una de las posibles opciones tiene que ver por las propias agendas que establecen las agencias gubernamentales o internacionales, ¿no? Creo que ese es un elemento. Y el otro que me parece está conforme a nuestras propias características, ¿no? Hablando de contextos, ¿no? Es decir, si se fijan, parte de los colegas que estudian migración es porque están en zonas donde se estudia migración. Da igual si era género o no, el género fue como un agregado que llega después, ¿cierto? Entonces, en ese sentido me parece que existe un divorcio entre los estudios de género, lo que ya existía previo a, y me refiero al estudio de género y la incorporación de las propias ciencias, ¿no? Bueno, me parece que es un ejemplo concreto donde a veces creo que tenemos que darle más vueltas. Perdón, Pepe, voy a retomar esta investigación donde participaste con algunos colegas, porque era algo interesante, ¿no? Lo que se intentaba ver en esta investigación era por qué los varones salen peor evaluados en lectocomprensión, ¿no? Digamos, la idea general, lo que estaba. Y es interesante porque parte de la investigación que se hizo fue hacer un análisis curricular, ¿no? Donde creo que también varias investigaciones en América Latina al respecto, ¿no? Se investigan los textos, las imágenes y demás, y se ve que fundamentalmente está repleto de hombres, ¿no? Discursos de hombres para hombres, etcétera, etcétera. Y entonces no corresponde el asunto. Es decir, si hay tanta información, tanto discurso y tanto género sexuado hacia lo masculino, tendrían que ser excelentes lectores los hombres, y sin embargo no lo son, ¿no? Entonces la pregunta que surge aquí es, ¿por qué si todo el medio ambiente cultural parecería que apunta hacia allá, ¿por qué no son buenos lectores? ¿No? ¿Por qué no introyectan esa cultura? ¿Sí me explico? Y entonces no tiene nada más con el asunto del medio ambiente, sino, medio ambiente cultural me refiero, sino también con qué motivaciones tenemos para incorporar ese tipo de ideas, ¿no? Que creo que es un elemento que no acaba de explicar otras ciencias y que habría que pensar. Me parece que el estudio cultural intenta hacer un poco eso, ¿no? Bueno, una de las limitaciones sobre métodos y técnicas es que nos hemos centrado fundamentalmente en esta revisión pequeña, una disculpa, sé que no nos alcanza todo por el tiempo y mi propia cabeza no da para más,
pero a veces nos quedamos en encuestas y entrevistas, ¿cierto? Es decir, en un aspecto discursivo, pero queda fuera la práctica, ¿cierto? Es decir, no hay experimentos, no hay cuestiones causales, no cuestionamos a veces el discurso, y uno de los datos que está desde hace aproximadamente un siglo en psicología del desarrollo es que un niño o una niña después de los 5 años aproximadamente pueden decir mentiras, puede decir, la gente sabemos mentir también. Entonces, si nos quedamos nada más con la palabra de los otros, de lo que nos dicen, es un tanto ingenuo, pues, ¿no? Aún que tenga 5 años o 6, eso creo que es importante. Y no quiero tampoco establecer que es malo o es bueno, ¿no? Todos mentimos pues, por razones distintas, pero es una habilidad mental que también tenemos. Por lo tanto, apostarle al discurso me parece que es un error, ¿cierto? Yo creo que habría que retomar parte de los conocimientos previos que ya estaban en la ciencia anterior. Bueno, yo también estoy desde los 80, va a salir cuando yo estudié la carrera, así que no existía mucho esto de género, pero sí existían datos importantes. Por ejemplo, un dato nada más rápido. Piaget hace casi un siglo se planteó una idea muy, muy importante, y era tratar de entender a los niños y las niñas desde su propia lógica. Eso es fundamental. Tenemos que, me parece, plantearnos en ese tipo de ideas, porque si no, usamos un poco a los niños y a las niñas como una especie de proyección, ¿no? Yo quiero ver esto, yo les veo esto, ¿no? O yo imagino que tal vez va a pasar esto. Y yo creo que eso sí sería un elemento importante, lamentable, ¿no? Bueno, estas ideas creo que ya las hemos planteado. Bueno, ya para tratar de cerrar la idea, ¿no? Yo creo que de las pocas ideas que creo que tendríamos que plantear sería incorporar la práctica misma, cómo la están entendiendo, cómo se genera el sentido o el significado personal o particular de cada una de las personas, y cómo estas distintas relaciones entre las generaciones están interactuando, ¿no? Yo creo que es importante esclarecer eso, ¿no? Y de los pendientes, yo creo que habría que pensar y sentarnos a dialogar desde tal vez cosas básicas, porque la psicología es distinta y diversa, ya había una serie de debates importantes, metodológicos y teóricos al respecto, y que cuando llega el género se incorpora, ¿no? Y creo que no hemos tenido chance de tratar de establecer ese diálogo para establecer diferencias o puntos de coincidencia o limitaciones que todos y todas podemos tener, ¿no? Bueno, creo que de mi parte sería eso. Muchas gracias. Hacer preguntas, comentarios. Aquí hay varias personas que trabajan el tema de género, que trabajan el tema de masculinidad, entonces me parece muy interesante que podamos dialogar con los 3 panelistas. Vamos a hacer una ronda de preguntas, comentarios y después los panelistas responden. ¿Sí? Sí. ¿Micrófono? No, pero si te pones de pie, yo creo que te escuchan. En estos 20 años hay nuevos desarrollos teóricos, por ejemplo la teoría de la frontera, que nos introduce lo no humano, entonces que nos abre ese debate. Luego han habido también debates respecto a la teoría de la evolución. De hecho, en español hubo toda una reedición de la obra de Darwin. Entonces, la teoría de la evolución justamente plantea que no está detenida en los cambios que estamos experimentando como humanidad. Hay procesos microevolutivos y de hecho los desplazamientos de población llevan a esas modificaciones en la plasticidad. Y lo tercero, creo que la emergencia de un actor dentro de la disidencia sexual plantea una puntuación interesante que es la intersexualidad, que justamente cuestiona el constructivismo en esta definición que hace de sexo y género. Entonces, mi pregunta es, este supuesto inicial de la diferencia entre cultura y naturaleza, ¿qué cambio ha experimentado en materia de los estudios de hombres y masculinidad? Pensemos ya lo que fuera de la antropología, la neurociencia, que es otro campo de investigación muy activo en América Latina. Entonces, han ocurrido cosas en esa área de sostener esta definición de cultura y naturaleza. ¿Cómo ven esa definición si bien se puede seguir manteniendo o no? Parte de la sociedad patriarcal de valores familiares. Por favor, ¿te puedes hablar? Porque estamos sin Y tengo una duda
habrán otras mesas donde se trabaje como trabajo reproductivo, crianza y cuidado, pero como que me quedó la duda de cómo se trabaja como ya. Existe una masculinidad como en los niños y los adolescentes, pero como no sé si se profundizó, o sea, no caché si se profundizó en quién se hace cargo de esa masculinidad y esa adolescencia. O sea, esa masculinidad infantil y adolescente. Y yo creo que también una crítica como un poco a la mesa, que también pasa mucho que igual es bastante de macho eso de que tomarse el tiempo para hablar y dar un discurso y no respetar los tiempos de los demás. Y eso igual yo creo que es una buena crítica como para que se respeten esos tiempos, porque uno no debería estar así, estamos discutiendo sobre eso. ¿Más preguntas? Sí. Enzo Delcy Chiluengo, trabajador social del Centro de Hombres que ejerce violencia de pareja en el Biobío. Y mi pregunta es bien sencilla, ustedes están más metidos en la academia, en los estudios, más en la investigación. ¿Hacia dónde va el trabajo? ¿Cuál es la dirección que viene ahora para los centros de hombres, para los EF? Una última pregunta para después que... ¿Sí? Quisiera juntar algo que dijo Hernando, que a mí me preocupó mucho, voy a tratar esta ponencia con algo que dijo Gabriel, sobre cómo podemos trabajar juntos ahora que existe todo este clima de denuncia que es válida, pero que al mismo tiempo está generando una serie de consecuencias que se están volviendo inmanejables en las relaciones entre hombres y mujeres, y unir eso a lo que señaló Gabriel sobre las nuevas teorías, sobre todo en este caso la teoría de la torre, por la importancia que tiene en esta nueva dinámica de denuncia las redes sociales, ¿no? Bueno, yo no voy a ir con esas preguntas en el curso, pero me parece que es súper interesante porque si llegue algo nuevo, sacar de acá, además de esta conversación. Gracias. Pues yo quisiera, primero, yo creo que ninguno de los tres hicimos a propósito pasarnos del tiempo. Es decir, yo respeto profundamente a José, lo amo, lo admiro, y a José Carlos, pues lo conozco ahora y demás, y de verdad que no quise y ofrezco disculpas por eso. Es muy difícil, pero me parece un extremo la observación. Y lo respeto que lo haya hecho, pero también quiero decirlo así. Creo que vale la pena que también seamos un poco flexibles, y creo que en ese sentido es duro a veces. Y como José Olavarría dice, hicimos un trabajo muy fuerte, pero sabemos que yo tengo que aprender más sobre eso, pero también ruego un poco de flexibilidad. Lo que dices, Gabriel, yo creo que, claro, es decir, lo que Norma acaba de comentar con el hecho de todo el tema de redes, yo iba a tocar una parte aquí pero no solo el tema de redes, sino el cibercuerpo, el cibergénero y todo esto que están trabajando feministas muy renombradas. Yo creo que hay que juntarlo. Creo que no podemos dejar de trabajar el tema de cultura y lo biológico y lo que mencionas desde la mirada antropológica, digamos, tradicional, pero no podemos seguirlo trabajando sin incluir todas estas otras posibilidades, miradas, metodologías y demás. A mí me parece que algo terrible de lo que está pasando en estos momentos en nuestra región es todo el tema de las redes sociales y las fake news, que lo mencionó Connell. Ella hizo una mención hacia eso, y hay unos asuntos terribles de la denigración del ser humano y de cómo puedo yo hacer un desprestigio del otro y demás. Yo creo que ahí hay que unir las dos cosas, y que es muy importante lo que Norma nos está planteando como pregunta también de qué vamos a hacer con todo esto de lo que se ha ido dando. Yo quería mencionar lo que mi colega acaba de decir también sobre movimientos sociales, y reconocer también que aquí hay muchos hombres sentados de diferentes países que están trabajando desde la acción, pero uno de los llamados es juntar la acción con la academia. La gente
que está trabajando en los movimientos, en los grupos de hombres, ha hecho un trabajo maravilloso. Por ejemplo, yo necesito aprender más sobre el tema del cuerpo. Yo tengo un problema muy grande con el uso del cuerpo en los talleres, por ejemplo, en cómo el body art, la pintura en los cuerpos y todo de los hombres, en qué momento trabajarlo, etcétera, etcétera. Yo necesito aprender de eso, y ustedes han hecho un trabajo muy importante con el tema del arte y del trabajo con diferentes metodologías que creo que nosotros desde la academia lo tenemos que mirar. Pero sí hay movimientos, sí hay hombres que están trabajando mucho en estos temas como ustedes, y creo que el asunto es cómo nos juntamos y cómo del trabajo que ustedes hacen sí realmente salen preguntas más allá. Yo creo que nos toca salirnos de las preguntas de investigación sobre la identidad masculina, sobre la paternidad y sobre los derechos sexuales y los derechos reproductivos, y hacer lo que Gabriel nos sugiere, de sí trabajar desde ahí, pero también hacer una mirada mucho más amplia y compleja de los temas, porque creo que ya estamos en otro movimiento. Yo sí quisiera sugerir mucho que se usara la voz de los hombres, pero no para acallar, gritar, pasarnos del tiempo, etcétera, etcétera, sino para realmente hacer una mirada reflexiva de nuestras prácticas y de la cotidianidad de lo que hacemos en ese sentido. Entonces es como la combinación de esas formas también de unas miradas específicas que hay que hacer y ampliarlo. Muchas gracias. ¿Sí? José Carlos, y así seguimos el orden, digamos. De todo lo que dijeron. Sí, estás encendido. Perdón. Bueno, yo creo que relaciona la pregunta sobre cultura y naturaleza, que es con la que comenzabas, ¿no? Me parece que siempre ha estado presente esa discusión, al menos tiene un buen tiempo el asunto, ¿no? En el caso de la psicología histórico-cultural, que es un poco la que yo he intentado meterme, me parece que sí reconoce esa relación, ¿no? Pero tiene que ser una interacción entre ambas cosas. Echar la culpa que solo son cosas culturales, solamente son cosas biológicas, creo que es medio tramposa la situación. Y yo creo que en ese sentido sí tenemos que invitar más a personas de otras áreas, por ejemplo la biología, ¿cierto? La biología también ha estudiado eso, el asunto de la homosexualidad en otras especies, y es importante porque lo que plantean hace rato, ¿no? Sobre ideología de género, que también salió hace rato, es curioso porque la Iglesia toma el discurso de que dice que es antinatural, ¿cierto? Y uno dice, bueno, pues entonces habría que preguntarle a un biólogo, que habrá estudiado seguramente este tema, que me diga que eso es antinatural, es decir, es absurdo, ¿no? Yo creo que en la medida que tengamos muchos más enfoques y vinculados con eso, sobre la ciencia, creo que podemos ir derribando mitos, ¿no? Creo que los comentarios son muy pertinentes. Algo represivo el comentario de joven de allá, digamos. Estamos precisamente tratando de ser flexibles en eso, pero es parte de la conversación, digamos. Creo que es parte de los aprendizajes. Sobre cultura y naturaleza es el origen de las ciencias sociales. No hay sociología sin ese debate. No existe, como se llama, la construcción de instituciones, etcétera, sin plantearse esa diferencia. Y eso es central en los inicios de estos estudios. Cuánto de uno, cuánto de otro, nunca ha estado claro, pero sí lo que está claro es que en términos de la corporeidad, de lo físico, de las carnes, al menos en los últimos cientos de años, los cambios no son observables, ni hay evidencia de cambios, salvo la esperanza de vida que se ha acrecentado, salvo las razones de muerte, etcétera, los tipos, como se llama, de morbilidad, etcétera, que están asociados más bien a la salud. Pero eso es un debate, ¿ya? Yo no, al menos planteado en esta lectura de lo que era 20 años atrás, teniendo, yo creo que todos conciencia de que no es una cuestión resuelta, para poder entrar en los campos de estudio y sobre todo en una mirada de política de cuerpos militantes, de cambios. Pensar en que los cambios se van a producir por cambios en la biología es una esperanza muy lejana. En cambio sí, una propuesta política que venía de los estudios de género, básicamente de lo que son al menos la sociología, las ciencias sociales, es que el cambio es posible, ¿ya? Y que el cambio no depende de la estructura física de los personajes, sino que depende
de la cultura, de las relaciones de dominación, y esa pasa a ser una cuestión central. O sea, no hay militancia, al menos mi opinión, sin cambio. Y el cambio, al menos en nuestras generaciones, no pasa por cambios de la biología, aunque también los puede seguir habiendo, pero los principales pasan por la cultura. Después yo creo que las mesas van a ir abriendo la conversación y el debate. O sea, no hay ninguna mesa que trate sobre sexualidad propiamente tal o adolescencia, pero es parte de la conversación. Yo creo que ahí, y de muchos temas no hay mesas específicas, sino que hay temas sobre las cuestiones que hoy día a los organizadores les parecieron más significativas, pero algo va a aparecer, por supuesto, y en eso. Ahora, ¿qué corresponde a las organizaciones que están trabajando con varones en torno a eso? Yo diría escuchar. El día de ayer fue muy importante en ese sentido. Escuchar y ver, al menos en esto que estamos planteando ahora, que estas configuraciones de masculinidad con las cuales ustedes están trabajando, ¿ya?, no hace que necesariamente los hombres sean aquellos personajes que son las configuraciones. Y que en los hombres también hay posibilidad de cambio. El torturador, el más terrible, sangriento personaje que conocemos en nuestra historia reciente, también se mueve en ese conflicto. Yo cito una experiencia de hace poco, una mujer que había estado siendo torturada en uno de los centros importantes acá. En un momento le llaman por teléfono a quien le está torturando. Y ese torturador habla aparentemente con su hijo, su hija. Entonces, en ese momento su conversación es muy cariñosa, pero él después siguió torturando. ¿Ya? ¿Dónde está ese punto? Ahora, lo que hay es un problema de una disyuntiva más que moral, ética. O sea, los hombres como las mujeres podemos optar, podemos decidir, podemos recibir órdenes de hacer lo que es contrario a nuestro razonamiento, pero suponer que nuestros actos son actos mecánicos en función de una masculinidad hegemónica o en función de un mandato que me lleva a ser responsable, etcétera, eso es un punto que es inamovible. Las personas, en definitiva, los hombres y las mujeres son responsables de sus actos, salvo que no tengan conciencia del efecto de sus actos. Y lo que hemos estudiado tanto en violencia doméstica, en terrorismo, etcétera, que todos aquellos hombres que participaron de los más horrendos crímenes, etcétera, tenían conciencia de lo que estaban haciendo y pudieron no hacerlo. Esa es la cuestión. Ahí está el punto, cómo trabajar con hombres, entre otros, digamos. Pero para eso hay que moverse en esto. ¿Ya? Este señor innombrable, como dice Hernando, de Brasil, es el mismo personaje. Entonces la pregunta es ¿por qué él, Macri, el otro, etcétera, hacen uso de poder y abuso de la autoridad? Esa es la pregunta. ¿Qué están ganando con eso? ¿Ya? No es porque ellos no puedan ser distintos. Ellos pueden ser distintos, pero su opción es esa, y eso tiene consecuencias políticas. Como la opción que no es esa también tiene consecuencias políticas. Esto es política. Los estudios de género y los estudios de masculinidad son política de los cuerpos, y eso yo creo que no tenemos que olvidar. Gracias. Yo quiero decir solamente que es muy relevante lo que se está planteando acá. Por supuesto, es política. Y las mujeres hemos mostrado que el cambio es posible. Y los hombres están mostrando que el cambio es posible. Y poder trabajar estos temas solamente se puede hacer desde la complejidad. Es imposible pretender entender algo parcelando. Es absolutamente imposible. Y por lo tanto, la academia y los movimientos que están en la acción tienen cada vez más que unirse, complementarse, aunarse y trabajar en lo posible tendiendo a un nuevo tipo de sociedad y a mayores cambios que son absolutamente necesarios. Ofrezco de nuevo la palabra, comentarios a algunas personas. ¿Sí? ¿No? ¿No más? ¿No más? Pero ahí hay una palabra. ¿Sí? Fuerte. Habla fuerte porque no hay, para que escuchemos todo. Marcela del Campo, de la UNICEF. Todo este fenómeno, estoy pensando en la voz feminista que nosotros vivimos recientemente muy fuerte, la demanda. Hay obviamente, está siempre los temas, los votantes y
realidad, estamos hablando de la ciencia social más aplicada, la psicología, efectivamente, esencialmente no solo a todos los hombres, digamos, en las distintas dimensiones, uno puede pensar incluso en los académicos, ¿no? Que se han visto cuestionados, que no es lo mismo, hay que decirlo al principio, un comentario machista desafortunado que un abuso, ¿no? Propiamente tal, y ambos no deben seguir ocurriendo, sin embargo no es lo mismo. Pero, sin embargo, hay personas, estoy pensando en los jóvenes estudiantes que una de las consecuencias, que sin duda es una maravillosa oportunidad, es cómo acompañamos a estos miles de jóvenes que entraron en profundas crisis, no solo con su forma hasta ese momento de relacionarse con sus compañeras, sino en profundas crisis con sus familias. Y que tal vez nunca cuestionaron, por ejemplo, su dinámica familiar que en su cabeza era correcta, funcionaba, ¿no? Estoy hablando de esta concepción tradicional, ¿no? La mamá, el papá, esta mamá que a lo mejor trabaja pero un poco menos para hacerse cargo de la casa, y que a raíz de estos movimientos que sin duda nos hacen solo avanzar, también tienen de la mano estos procesos que son más lentos y que son de vidas personales, de jóvenes, de hombres profundamente cuestionados, autocuestionados y que entran claramente en crisis con su propia vida, con sus relaciones y en el caso de los estudiantes con sus propias familias. Como la reflexión, hay un tema que no solo es pendiente, es urgente, porque son personas, individuos, hombres y mujeres también, que entraron a lo mejor recién en esta reflexión. Y es una realidad, son miles. Gracias. Atrás también hay uno, sí. Menores. Por eso mismo me hubiera gustado que pudiéramos haber escuchado más sobre niños, niñas y adolescentes. Porque cuando hablamos del constructo de la sociedad, el constructo de la sociedad y las relaciones que se dan entre niños y niñas, parten ahí mismo. Nosotros tenemos experiencia y nosotros trabajamos los tres en el tema de prevención y en el tema de género, y partimos con talleres de niñas y las mismas niñas nos pidieron que estudiaran los hombres. Entonces, cuando nosotros realizamos ciertas capacitaciones, vemos que están interesados los niños y las niñas de construir una relación distinta, una relación de comunicación, como decía, y nos pasa que en general no se ve ese tema. Aquí en Chile el tema del género está a través de un PMG, de un programa de mejoramiento de la gestión, y está asociado a un tema económico, por lo tanto solamente se hacen las cosas por hacerlo y para cumplir con ello. Entonces, para mí, el constructo social, les vuelvo a decir, me gustaría haber escuchado un poco más a través de eso, y por otro lado decir que estoy absolutamente de acuerdo que las cosas deben hacerse desde lo masculino y desde lo femenino, y cómo vamos viendo cómo esta relación diferente que se va dando cuando las mujeres van cambiando y los hombres también, y eso produce miedo, produce muchas cosas desde ambas partes. Y en ese sentido es cosa de ver este auditorio, la mayoría son hombres. Hoy hay súper pocas mujeres. Yo trabajé en el Servicio Nacional de Menores, Servicio Nacional de Mujeres, y nos costó mucho como región poder introducir el tema de la masculinidad dentro del servicio por el tema del feminismo extremo. Eso quería decir. Acá también. Agradecer la instancia completa. Yo, 5 años trabajando en el Parque de Masculinidades de Educación 2, ¿ya? Y
quizás son pocas las instancias y además son poco visibles, instancias como esta donde uno puede reflejar conocimiento. Aparte de lo que pueden encontrar en internet, de las páginas de CREA u otras, o de M, respecto a la masculinidad. Y pregunta directamente para José, porque ustedes han hablado de cómo juntamos, cuándo hacemos los puentes entre la práctica y lo teórico. El Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género tiene desde el año 2011, su colega del compañero que habla acá, centros de reeducación de hombres que ejercen violencia en los contextos de pareja. ¿Ya? Soy psicólogo, ¿ya? Y hoy coordino un programa de reeducación en la sexta región. En los 5 años que llevo, me he tenido que autocapacitar desde el servicio, como por allá también. Es poco lo que se baja a nivel de investigación, de nuevas formas de trabajo con los varones. Y queremos saber, ustedes que han hecho tanta investigación, que tienen puentes con colegas de otros países, ¿cuándo hacemos este guiño al gobierno, a la institucionalidad? ¿Cuándo nos ponemos de acuerdo y nos sentamos a trabajar en cómo, desde un programa de gobierno, trabajamos la masculinidad y la reeducación para evitar la violencia que viene de mujeres? ¿Qué está pasando con eso? ¿Es un tema del gobierno de turno? ¿Del innombrable? ¿O es algo también que está pasando en la academia y que vamos a entrar en hacer mucha investigación, pero poca producción de la práctica? En la práctica solamente se ve las entrevistas de estos varones, que es un interés. Gracias. Bueno, esto ya está. Lo que plantea... Voy a iniciar por las dos últimas intervenciones. Las investigaciones que hay sobre infancia, género y masculinidad son muy pocas. No diría inexistentes. Por eso, José Carlos, cuando conversamos, le dije, métete en eso. Él es de las pocas personas con su pareja, su señora, que trabaja desde la educación, que es cómo aparecen los conceptos de género, de hombre y de mujer en los niños, desde el preescolar, digamos, desde que empiezan a tener algún tipo de expresión, no necesariamente verbal, también verbal. Conocemos poco o nada. Suponemos que conocemos. Yo creo que lo que él ha planteado tiene muchos elementos para quienes quieren meterse en eso. Eso no es distinto, o sea, eso es en la región, digamos. Y no es que la infancia no haya sido un espacio o una población que ha llamado la atención y que ha ocupado los espacios de política y de convenciones internacionales, de derechos de los niños, etc. Pero otra cosa es conocer de los niños, de las niñas, de los adolescentes se conoce algo más, se conoce poco. ¿Ya? Ahora, las instituciones que trabajan con niños no fomentan la investigación, ¿ya? Porque los programas son programas tramposos. Los programas, primero hay muy pocos países que tienen lo que tiene Chile, de poder tener fondos importantes para trabajar con la infancia que está vulnerada en sus derechos. Aquí en Chile alrededor de 200.000 niños pasan por algún tipo de programa durante el año, siendo atendidos por estos distintos organismos tipo Fundación Crea Equidad y otras de las cuales ustedes están acá. O sea, estos fondos no se dan en todos los países. Son pocos los países que tienen esos recursos. Pero incluso en este país que se dan esos recursos, no es una cuestión central investigar quiénes son estos chicos, qué hay con estos chicos. Ahora, podría ser un espacio de investigación, así como ha sido el género y las masculinidades, etcétera, en algún sentido en las universidades. No lo ha sido tampoco en las universidades, y menos asociar género con masculinidad, con niños. Lo primero es de ahí hay muy poco. Ahora, ¿qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que ha hecho nosotros como fundación? Una de las razones de crear esta fundación fue precisamente generar conocimiento, pero generar conocimiento
no con fondos de investigación porque no están disponibles, ni tampoco nuestros profesionales tienen las capacidades profesionales, académicas, como para poder hacerse cargo de proyectos de investigación, salvo algunos muy excepcionales. Entonces, lo que hemos tratado es que a partir de la práctica profesional, a partir de los casos, es construir evidencia científica a partir de los propios casos que los distintos profesionales o los equipos dupla o tripleta de profesionales están haciendo con sus propios chicos. Ahora, eso no es fácil. No es fácil de entender por los profesionales, que ellos pueden generar conocimiento y que pueden ser científicos en la forma de establecer los diagnósticos y los diagnósticos de abordaje, ni tampoco es fácil por los directores de centro, las directoras de centro, ni las propias, como se llama, ejecutivos de estas instituciones. Nosotros llevamos 4 años y con mucha dificultad podemos avanzar en esto. ¿Cómo se logra eso? Transformar algo que ha sido como la esperanza de todos los que hemos sido profesionales. Cómo reflexionar a partir de la propia experiencia profesional y cómo construir conocimiento. Cómo establecer qué es lo que es hallazgo. Por ejemplo, ¿qué cosas hemos encontrado de hallazgo? Lo primero, no es posible abordar a un chico en su diagnóstico sin preguntarle a lo menos por 3 generaciones. La suya, la de los padres y los de los abuelos. Porque los abuelos son a veces mucho más significativos en los comportamientos o en los abusos que tiene este chico que el padre o la madre, etc. Y las dinámicas que se producen allí. Bueno, como esa hay múltiples. Y eso es lo que se trata de hacer. Ahora, esta sesión, esto que hay ahora, se puede mantener porque también es posible trabajar los fondos de capacitación que tienen estos programas, los programas en los cuales están ustedes y estamos nosotros, para destinarlos a una capacitación que sea distinta, a una capacitación que apunte a sistematizar la experiencia cotidiana, a escribir sobre la experiencia cotidiana y a introducir artículos, revistas, etcétera. ¿Sabe? Si hay 200.000 niños que están siendo tratados ahora, ¿cuántos chicos con síndrome de Asperger? El otro día tuvimos un caso de análisis de un caso de un chico de Asperger. ¿Cuál era la literatura que hay sobre Asperger en un niño de 12 años que está provocándole serios problemas en sus cuadros, que le están haciendo bullying, que es maltratado, que es de alguna manera violentado en sus derechos? No hay literatura. No se escribe. No es que no se escriba en Chile, no se escribe. Si se escriben, habrá 2 o 3 cosas o 4 cosas de algún psicólogo o algún psiquiatra que trate un caso especial. Pero en estos casos que son básicamente culturales, porque no tenemos en general nuestros 200.000 chicos, no son casos clínicos, sino que son casos de maltrato, bueno, eso apunta a eso. Ahora, en eso, bueno, habrá que ser ingenioso y trabajar. Lo último, y yo con eso voy cerrando, ¿ya? Lo que planteaba la compañera de la UMSE. Yo creo que hay 3 cosas nuevas que son muy importantes tener claro. Algo lo decía Erika más temprano. Dejó de tener sentido la culpa. No me siento culpable. No me siento culpable por ser una mujer que no quiero tener hijos. No me siento culpable porque soy gay. No me siento culpable porque no tengo ganas de hacer y comportarme. No me siento culpable. No siento vergüenza. Me importa un pito lo que piense el resto. Yo hago lo que siento. Y perdí el miedo. Eso es lo que pasó con los movimientos de mujeres, los movimientos feministas. No tienen miedo, no tienen culpa, ni tienen vergüenza. Y no arriesgan mucho. ¿Por qué? Porque por último se cambian de universidad, por último pueden repetir un semestre. Eso que es tan simple y tan difícil, no es tan fácil en una persona, hombre o mujer, que tiene 3 hijos, que tiene que pagar colegio, etcétera, y que tiene claro que no tiene culpa, no tiene vergüenza, pero tiene miedo. Y eso es nuevo. Gracias. Solamente, como tenemos que cerrar, quiero terminar señalando que la Escuela de Sociología de la Academia Humanismo Cristiano, en alianza con la Fundación Crea Equidad, tenemos un diplomado para el próximo año dirigido a las personas que trabajan justamente con niños, niñas, adolescentes en situación de vulnerabilidad, y la idea justamente es poder
investigar y trabajar junto con las personas que están ahí en acción. Muchas gracias.